unos minutos. No me voy a tardar más que unas 3 horas, pero así es que la cena puede esperar un poquito, ¿verdad? Así es que, además, es mejor cenar más noche, ¿no? Muy bien. Bueno, versículo 14, ahí nos vamos a centrar en esta noche. Va a ser el punto de partida para la meditación. En, la, en, en el Internet hay un problema, hay un, por decir, debate entre los que les gusta meterse al Internet para estar discutiendo sobre temas bíblicos. Y hay títulos que dicen, ¿debemos de celebrar la Navidad o no debemos de celebrar la Navidad? Hay otro título que dice, ¿realmente nació Jesús el 24 de diciembre? ¿O cuál fue la fecha de su nacimiento? Pues no nos interesa la fecha. La Biblia no habla de la fecha. No dice exactamente si fue 24 de diciembre, si fue 30 de febrero, la fecha que sea. Lo importante es que Jesús nació, que Jesús vino a este mundo. Eso es lo más importante, independientemente de cuándo haya sido la fecha. El Nuevo Testamento no nos menciona nada acerca de eso. ¿Debemos de celebrar o no debemos de celebrar la Navidad? Pues hermano, ¿celebra usted el cumpleaños de alguien a quien ama? ¿Lo celebra? ¿Le da un regalito? ¿O por lo menos le da un chocolatito, un dulcecito o algo así? Por lo menos solamente para pues reconocer el festejo, ¿no? Ahora, ¿quién nos ha beneficiado más? De todas las personas en el mundo, ¿quién nos ha beneficiado más? ¿No es Dios? ¿No debemos de reconocerle? ¿No debemos darle el lugar así? Así que debemos de quitar ese espíritu de Grinch que luego tenemos, ¿sí? Porque sí debemos de celebrar que Jesús un día vino. Y vino por una razón sumamente poderosa. En realidad vino por 3 razones sumamente poderosas, que es las que vamos a ver en esta noche. 3 razones. Y dice el versículo 14 de Juan 1, y aquel verbo, fíjense bien lo que dice, y aquel verbo fue hecho carne. La palabra verbo en el Evangelio de Juan tiene que ver con su divinidad. Ahora regresemos al versículo 1. Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era, allá en el principio era Dios. Y vino como Dios para nacer en este mundo. Él se humanó. Ha habido acontecimientos históricos muy importantes en el mundo. Por ejemplo, nuestra fecha de independencia. El día que asesinaron a John F. Kennedy. El día que terminó la Segunda Guerra Mundial. Y podemos mencionar datos históricos muy importantes, pero el dato más importante en toda la historia es que Dios vino a estar entre nosotros. Él vino a este mundo. El Dios único y verdadero, el Dios creador de todo el universo, el Dios sumamente poderoso, que nos amó desde un principio, vino a estar entre nosotros. Es la visita más grandiosa que jamás hayamos pensado. Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Los eruditos en griego, porque el Evangelio de Juan fue escrito en griego, dicen estos eruditos que el verbo habitar quiere decir que vino a hacer su tienda. Puso su tienda aquí, su tienda de campaña en un cuerpo humano para estar entre nosotros. Y miren qué bendición tan grande. Esa es la visita más grandiosa que hemos tenido en el mundo. De seguro que usted ha recibido visitas muy especiales y que le han dejado un recuerdo muy especial en su corazón. Pero la visita más grandiosa es la de Dios. Se cuenta que en la Casa Blanca, en el gobierno de un presidente, no recuerdo qué presidente fue, les visitó
la Madre Teresa de Calcuta. Hay un salón muy especial en la Casa Blanca donde se reciben a las visitas más importantes del mundo. En ese día, cuando llegó la Madre Teresa de Calcuta, estaban los más famosos y poderosos hombres de los Estados Unidos, senadores, diputados, empresarios, políticos famosos, el mismo presidente de los Estados Unidos, la esposa del presidente estaba. Y se dice por un reportero que la esposa del presidente, cuando observó a toda la gente que estaba en ese salón, dijo: aquí está entre nosotros el poder más grande del mundo, hablando en el sentido político, económico y bélico. Pero cuando se abrieron las puertas de ese salón y entró la Madre Teresa de Calcuta, todos guardaron silencio y se pusieron de pie. Una mujer de unos 50 de estatura, que no pesaba más allá de 60 kilos, con un vestidito muy sencillo blanco y un chal todo raído por tanto uso, con unas sandalias ya desgastadas por tanto caminar. Era la persona que estaba impactando los corazones de toda esa gente poderosa. Pero alguien más que la Madre Teresa de Calcuta llegó un día a un pesebre para impactar millones de corazones como a nosotros que estamos aquí. Porque el Verbo se hizo carne. Y es la visita más grandiosa. Y por Él es que estamos festejando este día. Por Él es que miles de iglesias en todo el mundo en este momento, desde Alaska hasta la Patagonia, aquí en el continente americano, desde España hasta el último punto al extremo de Rusia, y desde el norte de Rusia hasta la ciudad del Cabo en Sudáfrica, y en toda Asia, todas las iglesias se han abierto para rendir homenaje y arrodillarse espiritualmente ante la persona más grandiosa de todo el mundo, que es Jesús. Porque sin Él, nuestra vida no tendría significado. Porque sin Él, nuestra vida no tendría razón de ser. Y por eso es que estamos aquí. Los músicos más talentosos, los genios de la música han compuesto melodías, himnos, cantos tan celebrados para la persona más maravillosa que es Jesús. Se dice que el Aleluya de Händel, cuando se estrenó, la fue a escuchar el rey de Inglaterra. No sé cómo se llamaba, pero fue el rey de Inglaterra. Y cuando empezó el coro del Aleluya de esa obra, del oratorio que se llama El Mesías, cuando se empezó a entonar el Aleluya, el rey se puso en pie. El rey se puso en pie. De tal manera que ese rey estableció la norma en ese día de que cada vez que se cante el Aleluya de Händel, todos tendremos que ponernos de pie, porque le estamos cantando al Rey de Gloria, que es Jesús. Así es que qué impresionante es que el Verbo se hizo carne para estar en medio de nosotros. Los judíos estaban esperando el Mesías. Los judíos estaban esperando desde hace siglos que llegara el Mesías. Pero su concepto del Mesías era un concepto bélico, político,
económico, donde hiciera que el pueblo de Israel llegara a triunfar sobre sus enemigos, acabara con todo el mal que ellos estaban viviendo, les diera un poder sobresaliente en el mundo, pero no fue así. Tuvo que venir a nacer en un pesebre para darnos una lección grandiosa de humildad. Porque el dejar el cielo y venir a esta tierra fue un acto de humillación. Y el apóstol San Pablo lo dice en el capítulo 3 capítulo 2 de Filipenses. Dice que el cual, siendo en forma de Dios, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Pero esa humillación, hermanos, no fue en el sentido negativo, no fue una humillación como a veces nosotros lo sentimos de que, ay, pero ¿por qué esta persona me está humillando? ¿Y por qué me hacen sentir mal? No, la humillación de Cristo fue una humillación de amor hacia nosotros. Fue una humillación voluntaria con la finalidad de poder expresar su amor hacia nosotros. Es la sumisión de alguien que busca la felicidad de quien ama. Y eso fue lo que ocurrió con Jesús. Su humillación fue con la finalidad de que fuéramos y llegásemos a ser felices. Felices en nuestra relación con Dios. Felices en nuestra relación con nuestro prójimo. Felices en relación con nosotros mismos. Cosas que habíamos perdido a causa del pecado. Y ahí vienen las tres razones de por qué Jesús tuvo que hacerse humano, por qué Dios se hizo humano. Tres razones poderosas. Y vamos a ver lo que nos dice el apóstol Juan en la primera carta de Juan, capítulo 3, por favor. Les invito ahora que vayamos hasta primera de Juan, capítulo 3. Y dice en el versículo 5, y ahí vamos a ver la primera gran razón. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. No, note esa frase, para quitar nuestros pecados. ¿Qué nos estaba arruinando? ¿Qué nos estaba carcomiendo? ¿Qué nos estaba llevando a la ruina moral y espiritual? Puede ser que alguien económicamente esté bien. Puede ser que socialmente tenga una buena posición, un buen reconocimiento, que tenga fama. Puede ser alguien bien visto en su sociedad. Pero internamente hay algo que le está afectando, que le está destruyendo, que le está carcomiendo y se llama pecado. El pecado es algo tan tremendo que nos afecta en todos los sentidos. Pero lo más grave es que nos está produciendo muerte internamente. En la naturaleza, hermanos, en la naturaleza se puede observar que ciertas larvas cuando caen en el cuerpo de una oruga se introducen y le empiezan a carcomer por dentro en vida. Imagínense el dolor, lo que está sintiendo la pobre oruga cuando esas larvas se introducen a su cuerpo y empiezan a devorar la parte interna de esa oruga. Y lo mismo pasa con ese pecado que internamente nos va destruyendo. A veces no lo sentimos, a veces es imperceptible, pero nos está afectando. Ese pecado a veces actúa como la diabetes, que es la muerte silenciosa. Pero nos está arruinando y arruinando. La soledad, el coraje, el resentimiento que sentimos, las preocupaciones, los afanes de la vida, las tristezas,
La guerra interna que tenemos todos los días es a causa del pecado. San Agustín dijo, San Agustín, que fue un escritor cristiano del siglo IV, dijo que no podemos tener paz hasta que nos encontremos con Dios. Hasta que nos encontremos con Dios es cuando podemos tener paz interior, menos no. Porque el pecado nos está afectando, afectando y afectando. Y el problema del pecado no es que lo adquirimos en nuestro medio ambiente, en nuestras relaciones humanas, sino que ya nacimos así. Ya traíamos ese problema desde nacer. El rey David dijo estas palabras: en pecado me concibió mi madre, es decir, que nací ya pecador, nací con ese problema. Volviendo otra vez a San Agustín en sus confesiones, dice que él siendo un jovencito con otros chiquillos, se metían al huerto de una persona para comerse las peras verdes, para arrancar las peras verdes de los árboles, y nada más le daban una mordida y la tiraban. Cortaban otra pera, la mordían y la tiraban. Y San Agustín escribió esta famosa frase de esa experiencia: tan pequeño niño aún y ya tan gran pecador. Esa fue la frase que escribió en base a esa experiencia. Tan pequeño niño aún y ya tan gran pecador. Y ese es el problema. No es que adquirimos el pecado en nuestra relación diaria, sino que ya lo traemos, ya está aquí. Y dice el texto: y sabéis que Él, es decir, Cristo, apareció. ¿Para qué? Para quitar el pecado, para quitar nuestros pecados, para venir a traer la sanidad espiritual a nuestro corazón. Porque si eso no ocurre, nuestro mismo pecado nos lleva a la ruina, nos lleva a la muerte, y no solamente muerte física, sino muerte espiritual, para estar alejados por Dios en la eternidad. Ese es el gran problema del pecado. Nos arruina eternamente. Ojalá se quedara todo en la tumba. Ojalá que se remediara en la tumba, pero no es así. La carta a los Hebreos capítulo 9 versículo 27 dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Tendremos que enfrentarnos ante el juicio de Dios a causa de nuestro propio pecado, pero Cristo vino para quitar eso. Cuando una persona recibe a Jesús en su corazón, en ese momento el Señor quita ese pecado, lo limpia su corazón, lo transforma, lo hace un corazón nuevo, hace que interiormente se restablezca. Por eso es que cuando alguien en el momento de recibir a Jesús lo hace con sinceridad, en ese momento experimenta gozo. Experimenta gozo. Se siente diferente. He escuchado testimonios de personas que dicen: hermano, acabo de recibir a Jesús y me siento como en las nubes. Parece que estoy volando. Me siento más ligero, me siento bien, me siento diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha habido un cambio interior por medio de Jesús. Así es que Él viene a poder resolver el problema de nuestro corazón. Segunda gran razón por qué Jesús tuvo que venir, porque el Verbo se hizo carne. Lo dice aquí en el capítulo 3 de la primera carta de Juan, y ahora nos vamos al versículo 8, por favor. Dice de la siguiente manera, versículo 8: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahora veamos esta frase que continúa el versículo 8. Para esto, y nota otra vez el verbo, apareció. Jesús apareció, Jesús se manifestó. ¿Se manifestó para qué? Para deshacer las obras del diablo. El Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. ¿Quién nos estaba induciendo a vivir una vida de rebeldía y en contra de Dios y vivir mal y arruinarnos? El diablo. El diablo es un ser espiritual, real.
Uno de los engaños más comunes que hace el diablo es pensar que o él no existe o él no nos hace nada, o que simplemente nos deja hacer lo que queramos, pero no es verdad. Aquí mismo el apóstol Juan en el capítulo 5, fíjese bien lo que dice en el capítulo 5, versículo 19. Y sabemos que somos de Dios. Y miren lo que dice la siguiente frase del versículo 19. Y el mundo entero está bajo el maligno. Cuando dice bajo el maligno, quiere decir que está bajo el control del diablo. Bajo el control del diablo. El diablo está controlando todo el mundo. Todas las organizaciones que hay en el mundo, aún dentro de la iglesia, el diablo tiene injerencia. Está afectando a todo el mundo. Lo que pasa de todo el desastre moral y espiritual que estamos teniendo en el mundo no es más que influencia de él, es la participación de él, es lo que está trabajando. Pero dice el apóstol Juan, inspirado por Dios, que el Hijo de Dios apareció para quitar o deshacer las obras del diablo. Él vino para derrotarlo. Un escritor cristiano dice que el diablo cometió tres errores que se mencionan en la Biblia. 3 errores cometió el diablo. El primer error es hacer que el hombre pecara. ¿Por qué cometió ese error el diablo? Porque en ese error el Señor dio la promesa que iba a ser derrotado. Cuando le dice a Eva que la simiente de la mujer herirá en la cabeza al diablo y la simiente de la serpiente herirá a la simiente de la mujer en el calcañar. Es decir, que ahí aparece el primer evangelio. Ya de antemano, Dios estaba proveyendo la promesa de que el diablo iba a ser derrotado. Así es que, primer error del diablo, hacer que el hombre pecara. Segundo gran error, llevar al apóstol Juan a la isla de Patmos. ¿Por qué? Porque al escribir el apóstol Juan el libro de Apocalipsis, se escribió la derrota final del diablo y la condenación para él. Y la tercera derrota que tuvo, el tercer error que cometió el diablo fue el hecho de llevar a Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz Jesús lo venció. Así es que 3 grandes errores. El diablo está derrotado. El diablo ya no tiene nada que ver con nosotros. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así es que tenemos todo para salir triunfantes por medio de Cristo. Él vino a deshacer las obras del diablo. El día que estemos frente al Señor y que nos juzgue y el diablo quiera levantar la mano para decir, Él es un pecador, Jesús va a decir, mi sangre está en su corazón, yo lo salvé. Él no tiene nada que ver con nosotros. Nada con nosotros. Así es que Jesús vino, el Verbo apareció para quitar nuestros pecados, para derrotar al diablo. Pero aquí viene lo más maravilloso. Ahora, por favor, vayamos hasta 2 de Corintios, capítulo 5, por favor. 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5. Y dice, versículo 18, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Hasta ahí. Se dice que dar bien por bien, fíjense bien, hermanos, dar por bien por bien, es humano.
el hermano me da un regalo y yo le doy otro regalo. Estamos a mano, ¿verdad? Me das, te doy, bien por bien. Ese es humano, dice la frase. Dar mal por bien. Ahora fíjese bien. Dar mal por bien es diabólico. Porque me está haciendo un bien y yo le estoy haciendo un mal. Eso es diabólico. Entonces, note ese pensamiento. Bien por bien es humano. Mal por bien es diabólico. Ahora invertimos. Bien por mal es divino. Me hace mal, pero yo le hago un bien. Eso es divino. Y Dios siempre nos ha hecho el bien. Dios siempre nos ha hecho el bien. Pero nosotros le hemos pagado mal. Porque nos hemos rebelado contra Él. Porque actuamos mal. Porque a veces no nos importa Dios. Vivimos a nuestra manera. Cantamos a mi manera. Y así vivimos. No le damos el lugar a Dios como debe ser y le desafiamos. Dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así dice el Salmo 14:1, no hay Dios. Y levantamos el puño cuando estamos en un momento de aflicción, de dolor, de tristeza, alguna situación que nos ha salido mal. Decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Sin embargo, Él nos hace bien. Miremos lo que dice el salmista en el Salmo 116, por favor. Vayamos rápidamente a este salmo. Ya vamos a terminar, hermanos. No se preocupen, me faltan 100 versículos. Salmo 116. Y miremos este versículo. Fíjense bien, hermanos, qué expresión tan tremenda del salmista. Algunos dicen que es David, aunque es un salmo anónimo. Pero el Salmo 116 y versículo 12 dice de la siguiente manera, lo leemos todos juntos, hermanos. Salmo 116, versículo 12. Todos juntos. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué nos ha dado el Señor? Beneficios. Miremos hacia atrás en este año. Desde enero hasta esta fecha, hasta este momento, ¿no nos ha cuidado Dios? ¿No hemos recibido el alimento necesario? ¿No nos ha dado trabajo? ¿No nos ha sacado de enfermedades? ¿No hemos tenido problemas en la casa y Dios nos ha ayudado a resolvernos? ¿No el Señor nos ha traído paz a nuestro corazón en momentos de suma aflicción? ¿No hemos visto cosas maravillosas de parte de nuestro Dios? Dios nos ha beneficiado de una manera tan grande, así es que dar bien por mal es divino. Y Dios nos los está demostrando porque hace salir su sol sobre justos e injustos y su lluvia sobre malos y buenos. Y hemos visto estas grandes bendiciones, pero nos hemos rebelado contra Él y hemos actuado mal. Y luego decimos, ya para qué voy a la iglesia, ya para qué leo mi Biblia, ya para qué estoy orando, si Dios no me contesta, y actuamos ingratamente. Pero Jesús vino para reconciliarnos con Dios. Aún siendo malos, aún siendo malos. La Biblia dice claramente, por cuanto todos pecaron, están, ¿qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios. Estamos lejos de Dios. Rebeldes, enemigos de Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5. Pero aún siendo malos, y no solamente malos, sino muy malos, Jesús nos amó. Desde antes de que Él entrara a la tierra, antes de que llegara a pisar este mundo, allá en la eternidad,
Jesús nos amó y Él estuvo dispuesto a venir a sacrificarse por amor hacia nosotros. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Y cuántas veces, hermanos, cuántas veces alguien en el amor de Dios nos habló de la palabra del Señor? Nos habló de Cristo. Y actuamos rebeldes. Dijimos, no, a mí no me interesan las cosas de Dios, a mí no me interesa la iglesia, no. Yo quiero trabajar, yo quiero tener dinero, yo quiero tener un carro, yo quiero tener una casa, yo quiero irme de vacaciones, quiero disfrutar de mi vida, quiero tener hijos, quiero vivir bien. ¿A mí qué me interesa Dios? Y pensamos así. Hasta el momento en que Dios tuvo que actuar de una manera especial para que reaccionáramos. Nos dio una buena sacudida para darnos cuenta que sin Él estaríamos perdidos. Nos salió al encuentro. Y fue cuando reconocimos que necesitábamos de Él. Y dice ahí en 2 de Corintios capítulo 5, que acabamos de leer en el versículo 19, nos reconcilió. Nos reconcilió. Que no lo merecíamos. Que no merecíamos esa reconciliación. Y esa reconciliación le causó dolor a él porque él tuvo que pagar el alto precio de esa reconciliación que para nosotros es gratuita. Se dice que las cosas gratis no las valoramos. ¿Será verdad, hermanos? Que las cosas que se dan gratuitamente no las valoramos. Y la salvación que nos dio el Señor es gratuita, por gracia. Y por eso es que, como es por gracia y es gratuita, decimos, este domingo sí vengo a la iglesia, pero dentro de 8 días no vengo porque va a haber partido de fútbol, va a haber estar el América y el Guadalajara, y no quiero perderme porque yo soy del rebaño sagrado y me voy a ir a ver el partido. O tengo mucho trabajo, o tengo que arreglar mi carro, o tengo que lavar, o tengo que hacer mi tarea, y no voy a ir a la iglesia. Y actuamos de esa manera. Porque es gratuita la salvación. Pero a Jesús le costó su propia vida. Le costó dejar su reino para venir a humillarse y poder darnos una salvación tan grande. Se dice que el rey Eduardo VIII de Inglaterra, el rey Eduardo VIII de Inglaterra, un día se vistió de pordiosero. Se puso las ropas más feas, mugrosas, sucias. Y se fue a visitar la cárcel en Londres. Quería saber cómo estaban los presos ahí. Pidió al guardia que le dejara entrar para visitar esos presos. Y no le reconocieron porque estaba vestido andrajosamente. Y se dio cuenta que en ese tiempo de invierno había sufrimiento. Los presos estaban muriendo de fiebre. Las celdas eran sumamente húmedas y frías, heladas. La comida era fría y de lo feo. Y eso le impactó al rey. Regresó a su palacio y dio la orden que a partir de ese momento deberían de mejorarse las condiciones de esos presos. Comida caliente, mejores atenciones, mejores situaciones para la vida de ellos.
Si ese rey pudo hacer algo por esas personas, que podíamos decir que no valía la pena porque eran delincuentes, si él pudo hacer eso, ¿qué no pudo hacer nuestro Dios en su amor? Y lo hizo de una manera tan grandiosa que fue hasta la cruz por salvarnos. Y el último versículo lo leemos y lo sabemos de memoria en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que terriblemente se había perdido. Oscar Wilde, el famoso poeta y escritor inglés, escribió un cuento, una pequeña novela, que se le llama El retrato de Dorian Gray. Y se trata de un muchacho aristócrata, bien parecido, de buena posición, adinerado, de buena presencia, pero que conforme iba cometiendo delitos, pecados, se veía en un espejo y se iba transformando. Se iba transformando. Se iba haciendo cada vez más feo y más feo, más monstruoso. Conforme iba haciendo cosas malas, el espejo le revelaba lo que era. Y nosotros nos vemos aquí, hermanos, bien vestidos, de corbata, ¿sí? Con perfumito, bien vestiditos. Pero si nos viéramos en el espejo de Dorian Gray, hermanos, nosotros mismos nos caeríamos desmayados del susto de nuestra propia imagen. Porque nos veríamos tal cual somos interiormente. Ojalá hubiese un espejo que nos mostrara nuestra naturaleza humana. Claro, qué bueno que no lo hay, pero ojalá hubiese. Y Dios nos vio tal y como éramos. Y aún así, por amor a nosotros, Jesús tuvo que ir a la cruz para transformarnos y darnos una vida completamente nueva. De tal manera que si ahora, al estar en Cristo, nos viéramos en el espejo de Dorian Gray, hermanos, ahora quedaríamos tan asombrados que diríamos, ¿soy yo realmente? ¿Soy yo realmente? Porque veríamos la perfección de la obra de Cristo en nuestros corazones. Y a eso vi. A eso vi. Número 1, para quitar nuestros pecados, para derrotar al diablo y para reconciliarnos con Dios. De tal manera que ahora en nuestra vida, la Navidad no es solamente una reunión pasajera, social, sino la fiesta eterna de una nueva vida en relación con Dios. Esa es la Navidad. Y ahora lo estamos disfrutando. Y si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, se está perdiendo esa Navidad. Necesita recibirlo en su corazón. Necesita decirle al Señor Jesús, Señor, ven a mi corazón. Por favor, perdona mis pecados, entra a mi vida. Me estoy arruinando yo mismo. Por favor, entra en mi corazón, sálvame. Y dice el Señor Jesús en su palabra, en el Evangelio de Juan, que al que a Él viene, no le echa fuera, y lo recibe, y lo transforma. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nos da esa bendición tan grande. Así es que en este día de Navidad, disfrute la Navidad espiritual en su corazón, recibiendo a Cristo. Si todavía no lo tiene, dígale, Señor, ven a mi corazón, te lo entrego hoy en este día. Y va a ver la diferencia. Va a ver la gran diferencia.
Que Dios, que Dios sea el que haga la obra en su corazón, y los que ya tenemos a Cristo, estemos agradecidos. Estemos agradecidos por todo lo maravilloso que es nuestro Dios. En esta noche, hermanos, vamos a tener culto de victoria. ¿Qué es culto de victoria para nosotros? Es darle al Señor de nuestro corazón, de nuestra gratitud, una ofrenda voluntaria por todo lo que nos ha dado, sobre todo porque nos dio el don más preciado, que fue su propio Hijo. Y por eso vamos a tener este culto de victoria. Abramos nuestro corazón en nuestra gratitud hacia Dios. Lo que usted considere, lo que usted ponga en su corazón para darle al Señor en reconocimiento, en gratitud por lo que Él ha hecho en usted, lo que ha hecho en mí, darle a Él. Así es que tomemos en consideración esto y démosle gracias a nuestro Dios, porque de verdad, qué bendición que Cristo esté en nuestros corazones. Que Dios les bendiga, hermanos.